Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Muy buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información. En la Asamblea Nacional, la Comisión Evaluadora empezará su función en medio de polémicas. El oficialismo asegura que su conformación es ilegal. Pachacutic dice que no participó en la elección de sus integrantes y que algunos de quienes la conforman no tienen claridad de a quién van a evaluar. Belén Merizalde nos tiene detalles de este tema desde la Asamblea. Hola Belén, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. La comisión evaluadora que se conformó ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional se reunirá de manera informal esta tarde a las 2 horas. Sin embargo, ya existen algunas polémicas en torno de esta comisión. Primero, la bancada oficialista señala que su conformación es ilegal. Por otro lado, Pachacutic dice que se impusieron los nombres de sus integrantes y que no hubo un debate al respecto. Pero lo que más preocupa es que algunos de sus miembros no tienen claridad de a quién se va a evaluar. Nosotros hemos preparado un reportaje que recoge todos estos aspectos. Veamos. Luego de que el Pleno aprobara con 81 votos la conformación de la comisión evaluadora, este miércoles sus miembros se reunirán de manera informal para tratar una hoja de ruta. Esto mientras esperan la notificación de secretaría. Sin embargo, ya hay rechazo desde el oficialismo y Pachacutic que la consideran ilegal. ¿Los independientes son un partido político? No. ¿Los independientes son una bancada legislativa? No. Entonces constituyeron una comisión donde están dejando por fuera no a cualquier bancada, a una bancada que tiene 27 legisladores constituidos legalmente. Y nuestra crítica no es a que nos dejaron fuera y no nos están prestando la pelota para jugar, es que lo que están haciendo nuevamente es ilegal. Nos dieron un listado y ya nos dieron poniendo los nombres. No nos dieron ni siquiera opción a debatir internamente los partidos políticos, así tal persona va. La delegada de la Izquierda Democrática, Lucía Plasencia, en cambio, no sabe qué opina su bancada respecto de su designación. Yo desconocía sinceramente el nombre que estaba para conformar esta comisión, igual que entiendo también los compañeros. Vamos a analizar, insisto, cuál será la estrategia que vamos a manejar. Pero esos no son los únicos temas que ya generan polémica en torno a esta comisión. Lo que más preocupa, dicen algunos, es que haya integrantes que desconocen a quién deben evaluar. La denuncia es para todas las autoridades del CAL. Nosotros no creamos una comisión solo para Yori, eso sería terrible. Venir a decir que tienen que investigar a los 7, pero es que acaso ni siquiera leyeron la resolución por la cual pusieron su nombre el día de ayer. Yo creo que la ignorancia a veces castiga. La comisión tiene 35 días para realizar la evaluación y emitir un informe. Sin embargo, todo podría venirse abajo esta tarde, tras la audiencia para conocer la acción de protección solicitada por Guadalupe Yori la semana pasada. La reparación integral sería dejar sin efecto esas resoluciones del CAL y como ustedes mejor que yo conocen, en el caso de que eso sucediera, también la sesión del pleno de ayer sería nula. A esto hay que sumar otra acción legal interpuesta por Yori, quien el martes por la tarde colocó una denuncia en Fiscalía por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Esta tarde a la audiencia de acción de protección acudirán los 5 miembros del CAL, ya lo han dicho, y también estará presente el asambleísta Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, como tercero coadyuvante. En todo caso, habrá que esperar cuál es la decisión judicial respecto de este tema y qué es lo que podría ocurrir con la conformación de esta comisión que podría quedar en cero. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero ustedes continúan con más noticias desde estudios. Que tengan una buena tarde. Una buena tarde también para ti, Belén. Muchísimas gracias. Y asumió su despacho el nuevo ministro de Defensa, Luis Lara, tras su posesión anoche en el Palacio de Carondelet. Vamos con Freddy Paredes hasta el Ministerio de Defensa para conocer más detalles. Hola Freddy, adelante. Hola, ¿qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, el nuevo ministro de Defensa, Luis Lara, asumió esta mañana el cargo. Fue recibido con honores aquí en el Ministerio de Defensa y a lo largo de la mañana ha mantenido varias reuniones para recibir información. El traspaso de la información la hizo precisamente el general Luis Hernández, que dejó ayer el cargo de ministro de Defensa. Tenemos un informe.
Con los honores de rigor fue recibido esta mañana el general Luis Lara, quien llegó al Ministerio de Defensa para asumir su despacho antes de las 9 de la mañana. Y durante casi 2 horas mantuvo una reunión con el ministro saliente, Luis Hernández, en el despacho ministerial. En cumplimiento a las políticas del gobierno, se emitirán las directrices a Fuerzas Armadas, a fin de que en el ámbito de sus competencias se alcance la sincronización y coordinación con otras instituciones del Estado, para que de este modo las operaciones militares logren los objetivos deseados. Estas son parte de las palabras que pronunció ayer el nuevo ministro tras ser posesionado con el decreto ejecutivo correspondiente la noche de este martes por el presidente de la República junto a varios ministros del gabinete. Invito a todo el alto mando militar a formar parte de esta cruzada por la seguridad ciudadana. No es temporal, digamos que es permanente, hecho de manera estratégica y con movimientos tácticos que permitan dar seguridad a los ciudadanos ecuatorianos. Que la gente duerma tranquila. Luis Lara es general de división del Ejército en servicio pasivo. El último cargo que ostentó fue de jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas en 2019 durante el gobierno de Lenín Moreno y ahora es el tercer ministro de Defensa de Guillermo Lasso después de Fernando Donoso y Luis Hernández. Luis Lara durante su carrera militar se enfrentó al gobierno de Rafael Correa cuando estando en servicio activo presentó una demanda de inconstitucionalidad a la decisión de Correa y de Gabriela Rivadeneira, entonces presidenta de la Asamblea, de reformar la seguridad social de Fuerzas Armadas y la policía. El general Luis Lara, que ahora es el nuevo ministro de Defensa, se prepara para el gabinete binacional que tendrá lugar en la ciudad de Loja este próximo viernes. Esa será probablemente la primera actuación pública en su nueva calidad de ministro de Defensa. Esta semana y el resto que queda se dedicará a recibir información para asumir efectivamente el cargo de ministro de Defensa. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también, Freddy. Muchísimas gracias por el informe. Y hasta el momento, las Fuerzas Armadas no han hecho público el informe relacionado con los militares involucrados en empresas captadoras de dinero. Tampoco han dado a conocer cuántos militares formarían parte de estas empresas ilícitas. Paul Coello está en el Ministerio de Defensa con los detalles. Hola, Paul, muy buenas tardes. Adelante. María Gracia, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Así es, hace 3 semanas se conoció el caso de alias Don Nasa, que ingresó al Ministerio de Defensa con la ayuda de 6 uniformados militares. Días después, las autoridades de esta institución detallaron que en un informe iban a revelar los nombres y las sanciones que iban a tener estos funcionarios públicos. Hemos venido a dialogar con ellos, también nos hemos contactado vía telefónica, sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Tenemos más en el siguiente informe, veamos. Tras la renuncia del ministro de Defensa Luis Hernández, varios temas y dudas quedan pendientes en la mesa, sobre todo al relacionado con los uniformados militares involucrados con alias Don Nasa y sus vínculos con empresas captadoras de dinero. Y es que después de que Nazareno fue ubicado por la Policía Nacional en el Ministerio de Defensa el pasado 7 de abril, las autoridades de la institución en rueda de prensa revelaron algunos detalles que generaban dudas a la ciudadanía. Indicaron que en 3 semanas presentarían un informe sobre las sanciones que recibirán los involucrados en este tema. Las 3 semanas ya se cumplieron. Hernández renunció a su cargo y hasta la fecha se desconoce cómo avanzan las investigaciones, quiénes y cuántos son los uniformados a nivel nacional involucrados con empresas captadoras de dinero y qué sanciones recibirán. Ese proceso está en marcha. Tengan la plena seguridad que Fuerzas Armadas y el Ejército en particular está depurándose. Tomarán todos los correctivos del caso y se aplicarán sanciones drásticas para ese personal. Tampoco se ha esclarecido hasta el momento con qué funcionarios se iba a reunir y se reunía Nazareno en el Ministerio de Defensa. Y hay 2 cosas que están afectando esa credibilidad. La una, el tema y los informes del radar, el tiempo también del señor general Hernández. Y la segunda es el caso del señor Nasa, también en el periodo
del señor exministro de Defensa, el señor Hernández, que ofreció a la colectividad, ofreció a los ciudadanos, pues transparentar esto. El Ministerio del Interior en su momento reveló que serían alrededor de 300 uniformados policiales que estarían involucrados con la captadora ilegal de dinero denominada Big Money. Las Fuerzas Armadas de su parte indicaron que están recogiendo información para verificar un número aproximado sobre los militares relacionados en estas empresas. Pero de igual forma, hasta la fecha se desconoce esa información. Lo cierto es que las investigaciones que se llevan a cabo también en Fiscalía podrían complicarse debido a que el protagonista de este caso, alias Don Nasa, fue asesinado. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Así es como les manifestamos, estamos a la espera de una respuesta de las autoridades del Ministerio de Defensa. Sin embargo, entendemos que va a ser un poco complicado porque recién el día de hoy se posesionó el nuevo ministro de esta cartera de Estado. Con esta información regreso a estudios. María Gracia, tú con más noticias. Amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul. Muchas gracias por ese informe. Y autoridades del Hospital Carlos Andrade Marín del IES en Quito piden a sus médicos no quejarse por la falta de insumos y equipos en mal estado. Lejos de buscar una solución, reconocen que no hay recursos y que eviten contárselo a sus pacientes. Esta vez no se plantean soluciones. La opción para el jefe de área clínica del Hospital Carlos Andrade Marín, HCAM, es ante el desabastecimiento, el silencio de sus colegas y evitar el reclamo de los afiliados. Don Milton viaja desde Riobamba a Quito cada cierto tiempo para los controles. La respuesta, sin embargo, respecto a sus medicinas. Citan las médicas a los 3 meses. Entonces el doctor me dice, lamento que un viaje en vano que no tenga el medicamento. Tiene que comprarlos usted. A comprar. ¿Desde cuándo me dice que no hay? Desde octubre. Esta comunicación fue enviada el pasado 21 de abril a los jefes de endocrinología, neurología, neumología, dermatología, infectología, geriatría, oncología, en fin. A todos se les ha comunicado sobre la falta de insumos, reactivos y equipos fuera de servicio. Ocurre todo el tiempo. Y por ello hace un llamado, dice el comunicado, a los jefes de unidad para que a su vez soliciten a sus médicos la comprensión, pues no hay recursos para solucionar estas insolvencias, reconoce el jefe de área clínica. Esta comunicación que cubre las falencias pide además la comprensión y dice a sus médicos que evitemos dar mensajes negativos a nuestros pacientes o incentivar el reclamo, peor aún, quejarse ante el afiliado. Pero el afiliado tiene voz y esto ocurre a diario. Fue bastante, más o menos el valor, realmente Sí. unos $250 fue lo que costó la medicación de mi papá. Todo afuera. Afuera, adentro, bueno, le entregaron algunas cosas, las que tenían. Ya le digo así, variando por días. Algunos días tenían una medicina, al día siguiente ya no tenían esa medicina, tocaba comprar. Comprar el agua para mi papi. Bueno, eso era opcional, o sea, si quería hacerme rápido porque no hay el reactivo, tuve que comprar aparte. Ajá. ¿Cuánto le cuesta más o menos? $40. Solicitamos una entrevista para hablar sobre estos temas con las autoridades del HCAM. Pero hasta el momento no hay respuesta sobre las quejas de la desafortunada comunicación en el HCAM, que busca silenciar, tapar, bajo un cómplice pedido de comprensión. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El malestar ciudadano crece por el aumento de deficiencias en la administración pública, problemas delictivos, falta de carreteras y hasta el registro civil en emergencia son parte de los problemas. Diana Monroy está precisamente en el registro civil. Diana, muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, si ya hay material. ¿Qué tal, estudios? Muy buenas tardes. Así es, no hay materiales en el registro civil. Continúa sin haber materiales en el registro civil, pero este problema es solo uno más que identifican los ciudadanos, porque a este se le suma también el nivel de inseguridad que existen en las calles, la falta de medicinas que hay en los hospitales, donde ya no es suficiente una orden judicial, pues actualmente incluso funcionarios del IES y del Ministerio de Salud Pública apelaron una decisión judicial que obligaba a proporcionarlas. Eso sin contar el mal estado de las carreteras y también el mal estado de las unidades educativas. Mientras, por otro lado, el presidente de la República habla de que va a aumentar, que va a reducir el déficit a nivel nacional, es decir, más ahorro. Nosotros tenemos un reportaje al respecto para analizar qué sí está funcionando en la administración pública. Veamos.
Muy poco sobre seguridad, salud, educación o el caos que existe en servicios tan básicos como la cedulación. Pero sí hubo tiempo, y mucho, para hablar sobre el aumento de la producción petrolera. Y Ecuador pasa por un muy buen momento económico. Y también sobre la intención del gobierno de reducir aún más el déficit. Que no será mayor al 2 o 2,2% del Producto Interno Bruto. Esto mientras en el mismo país los hospitales siguen sin medicinas, pues ya no es suficiente con una orden judicial para que las entreguen, pues funcionarios del Ministerio de Salud Pública y del IES apelan estas decisiones. Un país donde el registro civil no tiene materiales, donde las escuelas están en mal estado y donde cada mes asesinan en una sola ciudad a 5 niños, víctimas colaterales de la violencia. Las cosas no están funcionando. Es una negligencia inaceptable. El presidente entendía bien a lo que se metía, sabía la complicada situación económica y administrativa del país. Si él aceptó lanzarse candidato y aceptó la presidencia, no hay excusa. ¿Pero por qué el presidente no habla de estos temas? Un gobierno inexperto y su inexperiencia lo lleva a poner a personas que no son hábiles en el manejo de la política. Tiene muchos jóvenes que ni siquiera han estudiado en el país y no conocen la realidad nacional. Buscar gente que le sepa decir no, gente que le sepa corregir, gente que no tenga miedo a hacerle frente, porque eso también es un buen gobierno, un gobierno donde no todos están detrás del presidente o caudillo. Si todo parece estar mal, ¿qué sí funciona? Le preguntamos a Costa y a Febres Cordero. Ese es el problema, es que nada funciona. Y lo peor es que tienen muchos recursos provenientes del petróleo. ¿A dónde van esos dineros? ¿A dónde van? Tienen que venir a la ciudadanía. ¿Y qué gran obra se puede hablar ahorita del presidente Lasso? ¿Qué gran servicio que ha mejorado? Si más bien han desmejorado muchos de los servicios. Pero tranquilos, dicen desde el gobierno, pues el próximo año Ecuador tendrá un déficit no mayor al 2,2%. No dicen mucho sobre si habrán medicinas, escuelas y carreteras en buen estado, seguridad o materiales para siquiera tener una cédula. Esto mientras el pesimismo ciudadano continúa en aumento. Todo mal en la administración pública es lo que dicen los ciudadanos. ¿Qué sí funciona? Es una pregunta que aún no logramos responder. Es nuestro reporte. Ustedes tienen más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Dayana. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema. El presidente ruso... Estamos de regreso con más información. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, justificó la demora de la solicitud de extradición del expresidente Correa. Asegura que sí estaban trabajando y confirmó que la traducción del expediente llegará a Cancillería en los próximos días. En la Corte Nacional de Justicia, según su presidente, están siendo meticulosos en el proceso de traducción del expediente que deberá ser enviado por Cancillería al gobierno de Bélgica para solicitar la extradición del expresidente Correa. Así lo asegura desde México Iván Saquicela. El trámite se debe hacer estrictamente de conformidad con la ley, fundamentalmente que tiene que ver en este caso con el nombramiento de peritos para la traducción que es bastante extensa por la cantidad de hojas, de repente podría variar dependiendo del trabajo de los peritos, pero unos días más. Según el canciller, no deben existir errores como ya ocurrió en el mismo caso. Por ejemplo, que hay una mala traducción en el pedido que se realizó en su momento a Interpol. Iván Saquicela justificó la razón por la que tardaron en enviar la solicitud de extradición. Él dice que sus criterios no son políticos y asegura que actuó en derecho. ¿Cuáles son las razones? Primero, consideremos que hubo negativas de difusión roja. Mediante Cancillería se pidió la confirmación de que no hay ningún inconveniente y de que existe efectivamente el Tratado Ecuador-Bélgica vigente. No es una coincidencia de nuestro pedido, sino la consecuencia de lo que venimos trabajando hace algún tiempo atrás. Tanto el canciller cuanto el presidente de la Corte recalcan que en Ecuador no hay persecución política, pues el expresidente fue juzgado durante el gobierno anterior y hoy es prófugo de la justicia. Ecuador es un país que no tiene persecución política, que no persigue a nadie. El cumplimiento de una condena a cárcel, a pena privativa de la libertad, por un delito de cohecho. Según el canciller, la Comisaría General para Refugiados y Apátridas, CGRA, según sus cifras en francés, es un organismo independiente del gobierno belga. Por esto, en otra instancia, confían en que el trámite de extradición avance. Cuando el gobierno belga reciba nuestro pedido de extradición, iniciará un proceso donde inclusive en relación a la Convención de Ginebra, por ejemplo, podríamos nosotros
tener apelaciones a ese refugio. La comisaría cumple la misión desde 1988. De acuerdo con el procedimiento ubicado en su página, una vez registrada la solicitud, se desarrolla una entrevista personal previo a la decisión. Hasta marzo de este año, Bélgica recibió más de 3.247 solicitudes de protección internacional, entre varios aspectos, por conflictos armados o violencia en su país de origen. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, asegura que en el caso Jorge Glass y de alias Junior se ha mal utilizado el habeas corpus. A su criterio, el organismo sí puede detallar cuáles son los delitos graves y de conmoción social sobre cuyas sentencias no aplica este recurso. Durante su periodo como titular de la Corte Constitucional se tomaron varias decisiones que hoy causan polémica. Una de ellas, el habeas corpus correctivo, es decir, la posibilidad de presentar este recurso aun cuando hay una sentencia condenatoria. El objetivo, dice el expresidente del organismo, era preservar los derechos de los privados de la libertad. En la sentencia de la Corte se dejó en claro que no procedía frente a condenas por delitos graves o de conmoción social, entendiendo que era obvio que en esta lista están delitos contra la vida o contra la administración pública, por ejemplo. Pero no fue así. Y como muestra de ello está el caso de Jorge Glass y de alias Junior, precisamente sentenciados por este tipo de infracciones, donde dice Salgado no se debía aceptar habeas corpus. Entonces, si no ha quedado claro, sostiene, la Corte Constitucional debe revisar los alcances de este recurso, para que no queden dudas de cuándo procede y cuándo no. Precisar con más claridad lo puede hacer. Yo pienso que toda figura jurídica debe ser analizada constantemente y entonces hay que ver si eso que hemos dicho hace 1 año, 2 años está acorde con la realidad que estamos viviendo ahora. Pero eso sí, siempre que existan casos específicos sobre los que se podría dictar jurisprudencia. El momento en el que encuentren un caso con analogía fáctica, pues podrán ir desarrollando esta jurisprudencia que tanto se anhela. Y esto quiere decir básicamente que dentro del desarrollo de su jurisprudencia podrán ir afinando, podrán ir realizando algo que se denomina pedagogía constitucional. Pero no fue lo único que se resolvió en el periodo de Salgado. Bajo su liderazgo, la Corte Constitucional limitó las competencias del Consejo de la Judicatura para sancionar a jueces por dolo, error inexcusable y negligencia manifiesta. El titular del organismo ha pedido a la Corte Constitucional que le restituya la facultad de al menos sancionar por esta última causal, la negligencia manifiesta. Salgado está de acuerdo. Eso puede quedar en manos de la judicatura. Hay cuestiones mucho más objetivas, usted comprenderá, ya ver que no se ha presentado en el juzgado, ver que todo el tiempo llega atrasado, ver que no ha despachado. Entonces toca esperar para conocer cuál será el siguiente movimiento de una corte, cuyo titular ha dicho se mantendrá independiente, pero no indiferente. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Al menos 200 escritos pendientes por evacuar tiene el juez que reemplaza a Diego Moscoso, suspendido, y quien entregó el habeas corpus a Jorge Glass. Joana Ramos está en Manglar Alto. Joana, ¿eso significa que aún no hay fecha para la conformación del tribunal que revisará la apelación del habeas corpus entregado a Glass? Cuéntanos. ¿Qué tal, compañeras? Muy buenas tardes. Es correcto, aún no hay una fecha exacta para conocer quiénes conformarán el tribunal de la Corte Provincial de Santa Elena que conocerá el pedido de apelación al recurso de habeas corpus otorgado al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Recordemos que el juez Diego Moscoso, quien entregó este recurso, fue suspendido el día de ayer por el Consejo de la Judicatura y ahora un nuevo juez está despachando temporalmente aquí en la Unidad Judicial de Manglar Alto. El juez Víctor Echeverría tiene al menos 196 escritos pendientes por evacuar solo en este despacho. Escuchemos lo que nos dijo más temprano la directora provincial del Consejo de la Judicatura, Gisela Erdoiza. De primera instancia he tenido un reporte por parte de gestión procesal que tenía el despacho que tiene esa causa un promedio de 196 escritos pendientes por evacuar.
Eso significa que va a ser atendido de acuerdo a cómo ha ingresado la prioridad. Si bien es cierto, las medidas cautelares son de carácter prioritario, las medidas constitucionales en este caso, pero yo estoy hablando de que Manglar Alto tiene un promedio de 24 acciones constitucionales. Y a esto hay que sumar que Echeverría también es el reemplazo de la jueza también suspendida aquí en Manglar Alto, Erika Moriel, luego de haber entregado un habeas corpus a un ciudadano holandés procesado por narcotráfico. A pesar que en este momento solo hay un juez que atiende todos los casos aquí en Manglar Alto, la atención no está suspendida y la unidad judicial fue intervenida. Escuchemos. Se podría decir de alguna manera, porque tengo aquí el equipo técnico, ha venido el de TICS, ha venido también gestión procesal, administrativo, para revisar en qué condiciones están. Estamos haciendo un inventario de todas las cosas, de todo el mobiliario, porque es importante también de vez en cuando tener este tipo de suministros para evaluar si en algo estamos fallando como administración y poder corregirlos, ¿no? Se tiene previsto que este viernes se haga el sorteo entre los 27 jueces que tiene la provincia para designar a los nuevos jueces temporales para esta unidad. Y un dato extra, los jueces Moscoso y Moriel tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía. Así están las cosas en Manglar Alto. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana, muchísimas gracias. Y la Fiscalía continúa con la presentación de sus testigos y peritos en el 7º día de audiencia del caso Las Torres en Quito. Nos trasladamos a esta hora hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Hola Daniela, cuéntanos por favor. Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, Fiscalía arrancó este 7º día de audiencia de juicio con la presentación de su segunda prueba testimonial. Se trató de un perito que realizó 8 experticias de audio, video y también de análisis forense. Durante esta jornada se reprodujo 8 segmentos de conversaciones entre 5 de los procesados. 5 voces masculinas que de forma premeditada conversaban cómo justificar los $4 millones correspondientes al 20% de la factura que deudaba Petroecuador a la empresa No Limit. En estas conversaciones ellos dijeron que el 50% se debía dar a Pablo Flores, el exgerente de Petroecuador, que en un primer momento se iba a dar $1 millón y posteriormente cada semana $250.000. Ellos decían que se podía justificar como facturas de ingeniería e incluso como compra de quintales de cemento. Esto es lo que ocurrió el día de hoy. Sin embargo, Fiscalía ayer presentó a su primer testigo, el empresario Roberto Barrera. Nosotros les hemos preparado un reportaje en resumen. Veamos. Tras concluir con la reproducción de testimonios anticipados recabados durante la etapa de instrucción fiscal, este martes la fiscal general Diana Salazar llamó a su primer testigo dentro de la causa conocida como Las Torres. Se trató del empresario Roberto Barrera, quien cumplió una sentencia en los Estados Unidos por lavado de activos y a quien Fiscalía apunta como el gestor de los sobornos dentro del grupo. Ante el tribunal narró que se había pedido 20% como coima de una factura de $20,3 millones a la empresa No Limit, un pedido que aseguró no se concretó. Lo que dijo es de que los $4 millones que correspondían al pago de la factura nunca se realizaron en los Estados Unidos, eso no se pagó nunca, No Limit nunca pagó. Lo que puede haber es una tentativa, ya que esto no llegó a suceder. Sin embargo, aceptó haber recibido $150.000 depositados en los Estados Unidos. De acuerdo a Fiscalía, también dijo haber entregado $336.000 al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, por el pago de coimas en facturas pequeñas. Pero no existe un examen de auditoría financiera que te demuestre eso. Este mitómano, que es el señor Barrera, se acordó de otras cosas, entonces dijo otras situaciones que no había dicho antes en la investigación, entonces la acusación se sostiene en lo que al señor se le ocurre. Así transcurrió el 6º día de audiencia de juicio en el conocido caso Las Torres, una causa por el delito de delincuencia organizada en contra del excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y 8 personas más. La audiencia se reinstalará este miércoles a las 9 de la mañana para continuar con los testigos y peritos de Fiscalía. En total se calculan más de 350 personas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
En este momento las defensas están en el interrogatorio de este perito. Posteriormente se continuará con los 7 informes restantes. Lo que se conoce de forma extraoficial es que hoy se suspenderá la audiencia y se retomará el 16 de mayo por cuestiones de agenda. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Excelente tarde también para ti, Daniela. Muchas gracias. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos de la inseguridad que se vive en Ecuador. Nuevamente la alerta es para la calle Portete de Guayaquil, donde se registran al menos 50 muertes violentas en lo que va del año. Vanessa Robles nos cuenta más desde el sur de Guayaquil. Adelante, Vanessa, buenas tardes. Así es, amigos, buenas tardes. En el distrito Portete este año registra 30 muertes violentas más en comparación al mismo lapso del año anterior. Y volvemos a hacer noticia internacional frente a la ola de criminalidad que se registra en este sector y en otras zonas del Ecuador. Hemos preparado un reportaje en torno a esta segunda alerta que emite Estados Unidos a sus ciudadanos norteamericanos. Veamos. Los ojos del mundo están nuevamente en Ecuador por la ola de criminalidad que en el país se registra. La Embajada de Estados Unidos emitió otra advertencia por el aumento de la violencia, que hasta la semana pasada estaba en nivel 2. Precaución. Ahora subimos a nivel 4, que significa para los ciudadanos estadounidenses no viajar. Y ya no solo incluye a Guayaquil, sino a las regiones de Carchi, Sucumbíos y Esmeraldas. Para nuestra ciudad, la calle Portete es su puerta de entrada al sur. Incluye sectores como el Batallón del Suburbio, La Chala, el barrio de Tolerancia, Cisne y el Mall del Piso. Antes no andaba con sus alhajas, podía andar tranquilamente y no venía. Yo joven, 18 años, 20 años. Venía. Ahorita no se puede. Si en la casa mío lo pueden matar, ¿no? A veces ni uno mismo se identifica si son personas normales o personas que te andan vulgarmente tasando. Con 3 carriles de ida y 3 de venida, cruza por las parroquias Febres Cordero y Jimena, las que en conjunto albergan a cerca de 800.000 personas, un tercio de la población de Guayaquil, que debe convivir con la informalidad, el comercio y los asaltantes. Según la policía, diariamente se registran entre 30 y 40 denuncias de robo a personas. En el distrito han ocurrido al menos 50 muertes violentas en lo que va del año, 30 más que en el mismo lapso del año anterior. Y con mi teléfono lo traigo aquí y tengo que estar ahí agarrada a ver si, bueno, y si me tienen que robar, me robarán en el momento, no puedo hacer más. Nosotros ya nos han robado algunas veces, a un compañero le robaron una moto, la inseguridad está terrible. En un evento se metieron en moto y se llevaron todos los celulares. ¿Qué se puede hacer? ¿De todos los invitados? La mayoría que estaban afuera en el portal. Pero si de cifras hablamos, de los 12 distritos, el Nueva Prosperina lleva la delantera con 79 muertes. El Guasmo es otro sector peligroso. Allí han ocurrido al menos el 60% de los asesinatos del Distrito Sur, el segundo con más muertes violentas de la Zona 8. En la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, como lo mencionábamos, hay 12 distritos. El corte de hoy a las 5 de la mañana anticipaba 445 muertes violentas en la Zona 8 y ya más de 1.270 a nivel nacional. Esa es la información que les podemos transmitir desde la calle Portete. Ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Preocupante información. Y los ciudadanos rechazan enérgicamente que Junior Roldán, alias JR, sea trasladado hasta su domicilio en El Triunfo para que cumpla el arresto domiciliario. El Estado deberá pagar más de $240.000 al año para precautelar su seguridad. Solo el hecho de pensar que ante un inminente problema de inseguridad en el país, 20 policías brinden protección a diario al segundo líder de los choneros, sentenciado por asesinato, desconcierta a los ecuatorianos. Se sienten en absoluta indefensión. ¿Qué más quisiera que yo como ciudadano tenga un policía a mi lado que me cuide, me siga y me haga todo? Y peor, un delincuente pues se le da todas las garantías para que lo cuiden y le den todas las comodidades en su casa, no me parece justo. Pues es sacar plata de nosotros mismos para pagar a policía para un delincuente. Imagínense que nos cuiden, estamos ya todos locos, totalmente ya fatal. Y lo que más les molesta es que no se trata del presupuesto de la Policía Nacional, sino del Estado, que sale del bolsillo de los ecuatorianos. $20.000 al mes le costará al país, sin contar viáticos ni combustible, cuidar a alias Junior.
quien está detenido desde el 2015. En ese año se conoció que él habría ordenado 32 asesinatos desde prisión. Fue sentenciado a 22 años, ha permanecido 7 años en la cárcel. Le faltan 15, que los pagaría desde su casa y nos costaría $240.000 por año. Preferiría que cuiden al pueblo a un delincuente. En este país las leyes las han hecho a favor de los delincuentes, que realmente deberían estar en prisión y no en su casa. Si ellos se metieron a ser delincuentes, bueno, tendrán que pagar las consecuencias. JR ha sido señalado como el mentalizador de las masacres carcelarias nunca antes vistas en el país. Según la policía, el triunfo es su territorio, cantón en el que este lunes le robaron a 2 uniformados, mataron a un hombre y le dispararon a otro por confusión. Vanessa Robles, 24 horas. En nuestra emisión del mediodía del pasado lunes emitimos un reportaje con imágenes de jugadores de Barcelona manipulando un arma de fuego. El presidente del club, Alejandro Alfaro Moreno, nos envía una carta en la que aclara que los deportistas estaban bromeando con un arma de juguete y que esa imagen mancha el buen nombre de Barcelona y deshonra a los jugadores que aparecen en el video. Respetuosos de la ley, hacemos esta aclaración solicitada por el equipo de fútbol. Nueva pausa, amigos. En breve, la guerra a las pandillas en El Salvador deja un promedio de 1.000 arrestos al día. Además, alerta en China, se confirma el primer caso de la gripe aviar H3N8. Les contamos al volver. Estamos de regreso con más información. Ecuador registra un incremento en los precios de víveres de primera necesidad. Así lo confirman los comerciantes de los principales mercados de la capital. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en marzo el país se registró una inflación del 2,64%. Recorriendo los mercados y micromercados de la capital, pudimos constatar un alza en los víveres de primera necesidad. Alberto Revelo es comerciante del mercado de Andalucía, ubicado en el norte de Quito. Él señala que hay una variación en la compra del quintal de papa. Pero de ahí de golpe fue subiendo semana y no baja. Es temporada que baje, pero no baja. Por ejemplo, estamos cogiendo de 29, 30 hasta $31. En el mercado de Santa Clara pudimos comprobar un panorama similar. Comerciantes del lugar señalan la variación de los precios en productos como la papa, aguacate, cebolla, entre otros. Aguacate estos días que ha estado subiendo porque el aguacero en la mata mismo se pudre el aguacate. Eso es lo que pasa. El tomate así está, un día sube, días baja. En este micromercado ubicado en el sector de la Concepción, su dueño señala que este mes prácticamente todos los productos sufrieron un incremento en sus precios. Sí, efectivamente así es. Últimamente sí, en realidad han variado los precios. El tema de los quesos no está llegando realmente porque, bueno, ellos argumentan que por el tema de la leche que ha subido. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, en marzo del año pasado la inflación se ubicó en 0,83%, mientras que en marzo de este año se situó en 2,64%. Los precios en el Ecuador han subido, están en uno de los niveles, la rapidez con la que han aumentado los precios está en uno de los niveles más altos en 5 o 6 años, algo así. No obstante, desde la Administración de Mercados de Quito señalan que los precios en las frutas y verduras varían acorde a las temporadas y el clima. Siempre acarrea incrementos o bajas de precios en los productos. Hay demasiado producto, eso quiere decir que bajan los precios. Hay menos producto, eso quiere decir que se elevan los precios. Un ratito, frutas y verduras tienen unos precios muy volátiles, o sea, ciertas frutas se disparan en enero, en febrero, otras caen en esa fecha. Lo que hay que fijarse más bien es la inflación sin esos productos, y ahí lo fuerte es transporte, que son combustibles, taxis y buses. Aún así, la tasa de inflación en Ecuador es de las más bajas de la región. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.